noches, bienvenidos a Fútbol Picante. El América busca a Chino Huerta para reforzarse de cara al presente Apertura mexicano que ya lleva 5 jornadas. Con Desi, con Adal, con Roberto, con Ricardo, parte de los temas que tratamos, el interés Desi del Chino del América sobre el Chino Huerta. El mercado cierra en Europa en una semana, significativo porque dicen que Huerta lo que quiere es quedarse en Europa, pero América, por tanto, tendría que apurarse en las negociaciones. No sé si es el perfil ideal sobre la competencia interna del América, de que le vendría bien para el futbolista jugar, perfecto. Las críticas van a ser duras porque tiene que regresar después de ese enero 2025 que decide salir en Bélgica, y ahora pensar que si se arregla económicamente y son los deseos del jugador, bueno, que se alinee todo. En el aire el futuro igualmente de Brian Rodríguez, posición por la que competiría el Chino Huerta si es que el uruguayo se quedara, pero América parece que también se está cubriendo en ese sentido. Roberto, buenas noches. ¿Te hace más o menos sentido el ruido que se empieza a generar? Más o menos que más. No te vino muy convencido. Buenas noches. No, si va a regresar Huerta al fútbol mexicano, lo ideal sería a Pumas, por él y por los Pumas. Los Pumas necesitan más a un jugador como Huerta. En América creo que están bien cubiertas esas posiciones. Imagínense cuando regrese Cendejas, Brian Rodríguez en buen nivel, ahí no le encuentro cabida a Huerta, que además por cuestión de historia creo que le convendría más regresar a Pumas. Entiendo que igual pasó por Chivas y por Querétaro también, sí, ¿no? Pero después, sí, pero terminó identificándose más con Pumas, incluso que lo que sucedió con Chivas en su momento. Creo que sería mejor para él, pero no sé, en los términos económicos obviamente pueden inclinar a la balanza hacia otro lado, ¿no? Seguiría pasando, ahora lo vamos a ver más a detalle, Tocayo, pero seguiría pasando esto de los mexicanos de vuelta. Sí, yo lo vengo mencionando. Están en Europa, pues van de vuelta. Sí, buenas noches a todos. Te vas a Europa hoy con 2 caminos. Uno, triunfar y que te vaya muy bien y dar brincos y llegar a equipos importantes. Y la otra es que te vas de un equipo quizá de media tabla o una cosa así y ya sabes que te van a ir a buscar los 3 o 4 de arriba. Eso es evidente. Yo sí creo que le vendría bien al América. Lo conozco. Es un cuate, es un jugador encarador, es un jugador persistente, perseverante, tiene gol, tiene asistencia. En Chivas no le fue muy bien, pidió su salida, se fue a Pumas y le fue bastante bien, diría yo. Y creo que en América hoy está Violante, a veces habilitan a Borja por el otro lado si no está Brian, pero ¿cuántos partidos realmente van a jugar Cendejas y Brian, que son los ideales? Y tener un refuerzo como Huerta, que te puede jugar también por el centro, aunque lo hace poco. Me parecía interesante en la ofensiva del América para terminar de afilarla. Y aquí sí ya no puedes hablar de un jugador que está en formación. Es un jugador que ya tiene una trayectoria importante y ya vendría como una base sólida del América. El tema es que siempre hay un pero y los peros casi siempre los tiene Adal. Y Adal hoy tiene un pero porque hay otro interesado también en repatriar al Chino Huerta, según entendemos todos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. A mí lo que me dicen es que va más avanzada la plática, porque lo dijiste muy bien, él se quiere quedar en el fútbol europeo, se quiere aferrar a ese sueño, aunque el Anderlecht ya le dijo, aquí ya no va a ser. Él quiere quedarse en Europa, pero me dicen está más cerca de llegar a un posible o eventual acuerdo con Pumas. Lo que dice Roberto. Que con América, y creo que tiene más sentido. Ahora, no descartar que al final es un futbolista que ya mostró cosas muy interesantes en esa primera aventura, que le alcanzó para llegar a Europa y que hace no mucho fue objeto de deseo del Toluca. Cruz Azul preguntó por él, es decir, el abanico de posibilidades ahí está y existe, pero parece que va más avanzado con Universidad y yo coincido con Roberto, si al final es donde pudo repuntar su carrera, porque en Chivas nunca terminó por cuajar. Siempre era una muy buena promesa, pero no daba el último salto, y en Universidad sí, ¿se acuerdan esa camiseta con la que festejaba? En alusión a la de Jaime Lozano de rehecho en CU, creo que está cantado. Pero hay más vitrina en América que en Pumas hoy por hoy, ¿no? Si lo que Chino Huerta busca es, pues, como reposicionarse en el fútbol mexicano, mejor América que Pumas, ¿o no? Es más atractiva la oferta claro. de América. Sí, como vitrina, como enriquecer tu historia, claro que la América está por encima de Pumas, ¿no? Con todo respeto para los Pumas. Pero claro que le serviría a la América, como dice Ricardo, sí, le serviría a cualquier equipo en México, pero les serviría mucho más a los Pumas, Huerta, actualmente. Ahora ya acá, además de la cuestión económica, ¿qué tanto lo quiere cada técnico? Ustedes imagínense que el de Pumas dice, técnico de Pumas dice, mira, creo que me servirías aquí para entrar en la competencia. Y el de América le dice, no, a ti serías una pieza fundamental para mi ataque. Creo que sería al revés, ¿no? Porque creo que enriquecería la competencia en América y en Pumas sería un titular indiscutible. O sea, mañana llega Huerta y a ver a quién sientas, pero juega Huerta.
No sucede así con el América y menos con Cendejas ya recuperado más adelante. Entonces, él tendría que evaluar eso. ¿Qué tanto me quiere cada equipo? ¿Qué tanto me quiere cada técnico? ¿Qué tanto me conoce? Y la otra, ¿dónde está la lana también? Obviamente, que es válido, ¿no? Nomás contar la historia real. Solo rápido en pantalla los nombres de los futbolistas que han pasado por Pumas, por América y por Chivas, en orden distintos, pero que en algún momento han defendido de su carrera las 3 camisetas. No son muchos, ¿eh? Luis García a la cabeza, que es yo creo del que todo el mundo tiene claro. Ahora el Chicote Calderón, pero la lista es muy reducida, perdón. Era un prospecto muy importante en Chivas, se hizo todo el proceso, Estaba con goles, ahí, ¿no? con asistencia, y llegó el momento en el que un día llegó el papá, que por cierto estaba muy jovencito, casi como hermano lo veía yo, y dijo, no, nos vamos, porque iba a terminar contrato en 6 meses, y se decidieron ir porque tenía mucha competencia, se fue a Pumas y le fue bastante bien. Sí. Se cambió en ese caso por Mozo, pero ya Chivas iba a perder al jugador. O sea, el jugador, quedándole 6 meses de contrato y todo, estaba completamente libre, y por agradecimiento a la institución, permitió que se lograran negociar. Eso, así salió de Chivas. Pasa una cosa también, Desiree, que no deja de llamar la atención, porque los números de César Huerta, ahora los vemos, por lo menos los del último torneo, son muy malos, son de una irregularidad alarmante para cualquier futbolista. Sin embargo, si Huerta regresara al fútbol mexicano, se lo pelearían casi todos. Pareciera importar muy poco el presente de un futbolista mexicano con el hecho de haber estado en Europa. Luego nos quejamos que los técnicos nacionales prioricen a los que están en Europa, pero es que la liga hace exactamente lo mismo. Pues sí, porque ven por sus intereses, no ven esa propiciar el hecho de que los futbolistas mexicanos vayan a Europa. Decías perfectamente cómo inicia ese 2025 en enero que se va para allá. Son 3 cambios de entrenador en la era del equipo belga. Y realmente el adaptarte anímicamente, si por ejemplo hacemos una conexión con esa anécdota que dices, Peláez, cuando estaba en Chivas, que llega el papá, claro, era más joven, el futbolista, porque ahora tiene 25 años, 26 va a cumplir en diciembre. Y llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Ya no es un ecosistema cómodo para mi hijo, está bien, por agradecimiento, nos vamos antes para que puedas negociar. Llega a Pumas y cae perfectamente porque aprovecha su oportunidad, sabiendo que es una ventana única en el futbolista. Le pegas o te vas en caída y ya no tienes oportunidad de irte a Europa. No sé si la tercera etapa con Pumas vaya a ser tan brillante como fue esa etapa donde él utiliza lo del rehecho en CU. Realmente tendría que pensar, con las ventajas que tú dices, si ya va a venir de regreso al país, pues cotizarte. Y Pumas yo no creo que sea el ideal, por más que sea la nostalgia y querer ver a un chino por la necesidad Ahora de que no tienes del que lo ofensiva. extrañan, se fue Huerta, Sí, trajeron sí. a Carrillo, que resultó que juega a otra posición, más volante, más... Primero estuvo Rubalcaba, ¿te Rubalcaba, que también se fue y no encuentran. O sea, si algo le falta a Pumas es llegado. Tiene 3 centros delanteros. El Memote, tienen a este chico Morales de Juninho Toluca y también. tienen a Juninho. Le falta trabajo por fuera y le caería Tienen como anillo al Antuna dedo, también, por claro. supuesto. Insisto en eso, en la irregularidad del futbolista mexicano parece que no importa a la hora de volver al fútbol mexicano. Eso no termina por dejar del todo bien parada la liga, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, yo siempre voy a celebrar que alguien se vaya, como nos encanta decir, fracasó en Europa. Yo voy a celebrar que se vayan a fracasar, porque para cruzar el charco hay que atreverse. Ya después el resultado, pues hay muchas cosas en el camino y hay mucho en juego para que puedas quedarte y tener una carrera duradera como la que tuvo Guardado, por poner un gran ejemplo de estadía en Europa. Otro que estés un ratito nada más y termines regresando, ¿no? El caso de Macías, que estuvo muy poco tiempo y regresó. Pero yo celebro y apoyo que tengan esa apertura, esa ilusión, ese deseo y que vayan. Pero habrá quien le alcance, habrá quienes no. También hay que ser justos con el propio Huerta. Las lesiones lo afectaron mucho, lo condicionaron mucho. Las Casi se lesiones, pierde el Mundial. Casi se pierde el Mundial. Ahora, decías una cosa en la que ahí quizá ya no estoy tan de acuerdo, que dices, todos Ya te habías tardado. No, hasta ahorita íbamos bien. Todos se lo pelean. No sé si al grado de peleárselo. Bueno, pues, pero donde llegue Chino Huerta sería atractivo para casi cualquier equipo del fútbol mexicano. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, en selección de los competencias. convocados, tú no veías otro futbolista, además del Chino Huerta, que fuera un extremo natural. No lo tuvo la selección, porque Quiñones no es un extremo, porque el Piojo Alvarado no era un extremo. O sea, No en quisieron esa llevar a Chucky posición... Lozano. no, Alexis un poco, ¿no? Tal vez el más. pero ni siquiera en Toluca juega como tal, en esa posición. Un extremo nato, por eso yo creo que ahí sí cobra más valor lo que te da el Chino Huerta, porque quizá es ese extremo nato que va por la banda, velocidad, línea de fondo, te mete un buen centro, una diagonal. Ya no hay tantos así. Quizá por eso es tan atractivo para varios equipos. De ahí a que se desvivan porque yo ofrezco más y cuánto, y yo pongo un peso más que tú. Ahí Y con quizá un no. plus, porque siempre fue centro delantero. Siempre fue centro delantero. Lo tiraron a la banda, lo hizo bastante bien y es un jugador que no pierde el gol. O sea, tiene gol.
tiene asistencia, tiene desequilibrio, tiene velocidad, habilidad, sacrificio, tiene muchas Tiene más condiciones. potencia que 1 contra 1, ¿no? O sea, menos regate, más potencia puede ser, ¿no? Más velocidad para ir a fondo que quitarse gente de encima, tal vez. No es tan habilidoso, me parece. El cambio Es de un ritmo. gran jugador, pero yo no lo veo como extremo natural para nada. Fue centro delantero y creo que no ha encontrado la posición. Nada que ver con Corona e Irving Lozano en su momento, por hablar de dos extremos naturales, ¿verdad? Sí, Corona y Lozano. Ahí dice, son dos extremos. Alvarado más o menos porque es un extremo que colabora mucho en otras zonas del campo. Huerta creo que no se ha definido bien en ese sentido, ¿no? Un extremo, pero no tan extremo. Pero en Pumas un centro brilló ahí, delantero, Roberto. no tan centro Fue donde delantero. mejor lo hizo. No, a Pumas le serviría muchísimo, mucho más que a la América. Claro. Por eso creo que como equipo se beneficiarían más los Pumas, aunque a cualquiera podría venirle bien, unos más que otros. En algunos equipos no sería titular. En Pumas es titular mañana, ¿no? Esa es la diferencia. Y ha triunfado ¿en dónde? En Pumas. Comparado con esto que veíamos de Luis García, Rafa Márquez Lugo particularmente, esos triunfaron en los equipos en los que jugaron, creo, a otro nivel. Huerta era muy promisorio en Chivas, más como centro delantero al arranque, pero en realidad No, en Chivas nunca jugó triunfar, como centro delantero, jamás. nada más en En Pumas. Chivas jamás jugó de centro delantero. Fuerzas básicas, sí. Sí, No, pero en el primer equipo nunca. Sí, yo creo que así apareció, o atrás del centro delantero. Por ahí. No apareció como extremo abierto. Bueno, pero no triunfó, era como una promesa. Decías, mira, este chavo parece que trae algo, nada que ver con lo que hizo en Pumas. Ya no digamos en Bélgica, no le dimos mucho seguimiento. No sé cuántos partidos de él vieron en Bélgica, pero evidentemente no triunfó. Si ya no quieren. No fue tenerlo. titular constante. Ahora es válido Hicimos aquí también varios para- partidos sí. del Anderlecht en el arranque de la chinomanía, incluso así se le Sí. denominó, pero no alcanzó para mucho. Y es válido para un jugador, yo quiero jugar. Y venir a la América tampoco es cualquier cosa. Tiene ¿no? un Obviamente. tiene un carácter muy especial, pero es un jugador, es necio, es perseverante. Y así se ganó el puesto en la selección. Aguirre no lo quería, ¿se acuerdan? Declaró a Aguirre. Sí. Para nada. Está aferrado. Platicaron, lo llamó por ahí y lo convenció y lo terminó llevando al Mundial. También en buena medida por eso que dice Adal, porque Javier sí buscaba ese perfil de extremo. Sí. Que decía, bueno, pues ¿quién me la da? Pues el chino. Yo sí, si viene de regreso, sería una muy buena opción. No para todos los equipos, pero para la mayoría sí. Yo coincido en ese sentido. El ¿Pero tema a es qué que le serviría más, Pumas o América? Como equipo. como No, equipo. le serviría más a Pumas, Le pero yo creo le que él surge alguien quisiera venir a otro equipo, Sí. como es el América, que es más atractivo para él, ¿no? El tema es que venga de regreso y ahí nos vamos a enfocar ahora, porque debatimos todo el tiempo. El fútbol mexicano necesita exportar más futbolistas, mandar más futbolistas al fútbol europeo. Lo acaba de hacer con Armando González. Antes se fue Fidalgo, naturalizado, pero ya futbolista mexicano a la Liga Española. Se fue Carrillo al Feyenoord, todavía no termina por despuntar. El propio Chino Huerta, Luis Chávez, Huescas a Copenhague. César Montes arrancó yéndose al Español, por más que ahora esté en el fútbol ruso. La lista es más o menos larga, digamos, de estos futbolistas. Tampoco es que sean demasiado. El problema, Desi, mientras Sí. seguimos repasando los nombres, es todos los que vienen de vuelta, ya señalados y resaltados en la lista, que además lo hacen en un momento de carrera que uno pensaría les tendría que seguir dando para estar en Europa y no les ha dado. El fútbol mexicano tiene esta manía constante en sus equipos, sobre todo los más poderosos, de voltear a Europa a ver a quién terminan repatriando. Pero también hay que ver que no solamente se mide a través del rendimiento futbolístico, que pensamos en simplezas de que es que no rinden en la cancha, es la gestión humana, los cambios de entrenadores, el tipo de sistema de juego al que van. Y algunos que han declarado, por ejemplo, Jorge Sánchez, que lo ha dicho, ¿no? Yo extraño a mi familia, me quiero regresar, que también es válido en el sentido personal. Que queremos la exigencia al tope, bueno, ya será cuestión de preguntarle directamente a él. Pero, pues simplemente, como dice Adal, en ocasiones vas a premiar y aplaudir la valentía de ir, de probarte, y en ocasiones la realidad te dice, te falta bastante. O sea, porque no te pudiste acomodar, no tuviste la gestión humana, no tuviste la adaptación ni el crecimiento esperado. Bueno, también tampoco se va a acabar el mundo, hay que regresar. Yo considero que si ya estuvo en Pumas, ya pisó Europa, se probó, se supone que hay un crecimiento. Más o menos, no lo sé, pero hay un crecimiento. Y a través de ese crecimiento existe la cotización. Y si América está preguntando por él, es por algo. Y Almada, en el sistema de Almada, el Chino Huerta también caerá muy bien. Yo insisto, yo creo que sea lo ideal para Pumas. ¿Que le hace falta a Pumas? Por lo que estamos viendo con Luciano Herrera, con Antuna, que todavía Solari está encontrando lo que quiere jugar Pumas, claro que le caería de perlas, pero viendo a un futuro y una proyección, es mucho más el América. Lo quiero elevar un grado más y no sé si va a sonar exagerado, pero en este afán que tenemos de cómo podría mejorar el fútbol mexicano y qué tiene que hacer el fútbol mexicano y tal,
debería de haber una especie de acuerdo entre clubes de decir, oigan, nadie puede ir a buscar a los mexicanos que estén en Europa, déjenlos en Europa y no los traigan de regreso a la Liga MX. ¿Se podría plantear ese acuerdo? No, porque después van a caer en ligas como Chipre, Hungría, y van a ir bajando. Es Poner mejor. a lo mejor ciertos candados, es decir, mientras estén en X ligas, ¿prohibido traerlos de vuelta? No, ¿Es un no, sueño porque guajiro? lo que hay que incentivar es la salida de mexicanos a Europa. Y con eso inhibes esa posibilidad. El jugador va a pensar a futuro. Si no lo hago allá, Me cierro las los puertas mexicanos dicen que no. Ahorita por lo menos saben que es una opción. buena. Entonces, no, claro, le está cerrando las puertas. No, váyanse a Europa. Ojalá triunfen allá. Pero si no triunfan, bueno, aquí podrían tener cabida mientras su nivel dé para eso. Aquí creo que hay que diferenciar entre el que no está a gusto en Europa, fíjate que no me adapté, extraño mucho a mi familia. Mi señora dice que se quiere ir a Guadalajara, a México, a Monterrey, a donde sea, y aquel al que el club le dice, no queremos renovarte, que es la mayoría de los casos con los mexicanos en realidad. O sea, aquí es el equipo en Bélgica que dice, hasta aquí llegaste, ya no hay para cuentas, más. no entras en plan. Y así ha sucedido en varios. Entonces, no es que no estuviste a gusto, no, es que no diste el ancho en este tipo de fútbol, por lo que tú quieras, porque también hay que adaptarse a un fútbol. No tiene que ser mucho mejor aquella liga. Puede ser que Armando González batalle en Grecia, aunque Grecia no creo que sea mejor liga que la de México. Y puede ser que no se adapte a las circunstancias y no triunfe como triunfó acá. Puede ser que sí lo haga, puede ser que no. Depende porque hay otros ingredientes que entran en juego. Pero la mayoría de las veces es, me regreso a México porque acá ya no me quisieron contratar. O mis opciones eran muy bajas. No creo que cerrarles la puerta en México sería... No, de entrada no te lo permite la ley, porque la ley federal del trabajo te obliga a darle empleo a cualquiera. No le puedes prohibir a nadie, es un derecho. No, pero a lo mejor decir, si están bien, no los busques, y solo si el futbolista ya no tiene cabida, entonces sí sondéalo. Que sea el jugador el que diga, oigan, acá ya no me quiere si nadie. está cotizado, no se lo arrebates a otro europeo. Pero eso sí. perjudica la Ya no tiene inmediatez. opciones. Hacer algo vente. así. La inmediatez de los resultados, porque si tú te fijas, Mateo Chávez, Huerta, JJ y me falta uno. Huescas. Y bueno, son jugadores más jóvenes que Osorio, Salcido, Maza, Pavel, los que se fueron en aquella época, 2006 estamos hablando, ¿no? Hoy los visores, está cambiando las cosas. Hoy el Manchester City, todos los grandes equipos tienen visores por todos lados y se los quieren llevar ni siquiera se han consolidado aquí. No sé si me explico. Sí, a culminar su proceso formativo allá. Desarróllate allá. Sí. Entonces, es un tema que tenemos que considerar Que no es también. mala idea. Pero es Sí, mejor, mala idea. es mejor. Es mejor. Claro que Para es mí es mejor. mejor, claro. Sí. Claro. Pero nos tardamos aquí en México a los 23 decimos que es joven y que se tiene que consolidar cuando en Argentina a los 18 ya están yéndose. No, quizá para complementar la idea que, a ver si te entiendo lo que decías, es trata de recompensar un poco al equipo que lo vendió. Ejemplo, la Hormiga. Lo forma Guadalajara, lo trabaja, viene creciendo en las inferiores, en Tapatío, lo debuta, campeón de goleo, mundial, perfecto, lo vendes. Ojalá que no pase, pero supongamos que no la hacen el Olympiacos y se tiene que regresar, que Guadalajara mantenga el derecho a ser el primer club que lo pueda repatriar y no otro equipo de la Liga MX. Eso Porque también de alguna manera estás derecho de tanteo, digamos, Pues sí, una cosa así. te voy a decir por qué. Porque de pronto dices, oye, el que sacrificó... Diego Reyes, que regresó a Tigres, por ejemplo, en lugar de Claro, América. porque ya se fue y O luego Lainez entonces mismo. los demás presupuestos a base de billetazos lo traen y lo aseguran tener así. Correcto. De alguna manera le recompensas a quien en su momento sacrificó el ya no tenerlo más por dejarle cumplir Esa su sueño en recompensa Europa, ¿no? también podría ser Pero no, inmediata. hay, y que... pero no hay porcentajes de comisión ahí, por ¿Cómo de los comisión? derechos de formación. O sea, ya estás ahí como compensando el hecho de que, por ejemplo, Chivas con Armando González, bueno, tienen el porcentaje de la comisión. Para una próxima venta. Para la futura venta. O sea, al final ya saca se- beneficio de eso. Las Chivas sí le invirtieron a Armando González, pero ya recuperaron, obviamente. Ya ganaron con multiplicaron. Armando González, ¿verdad? Sí. Ojalá fueran más casos de esos para cualquier club. Y lo que te metí ya lo recuperé con creces. Igual no sería mala idea un incentivo de la liga. Vendiste un futbolista a Europa, un incentivo inmediato, económico, puma, el club. Estás formando futbolistas y los estás vendiendo a Europa, que hubiera algo ahí rápido que le pudiera puede ser. incentivar al Sí, club a seguir formando es así. y vendiendo futbolistas. Eso Estamos también siendo muy podría- creativos. ¿Por qué no le decimos que hagan el ascenso Son y el las descenso? sugerencias de picante hoy. Bueno, dos temas rápidos antes de cerrar el asunto. Obed Vargas, muy cerquita al del Alavés. Sí. Hablando de no entrar en planes, el Cholo no cuenta con él. Incluso ya no tiene número en el Atlético de Madrid. Así que el Alavés podría ser el futuro de Obed Vargas. Sobre todo esperando que pueda llegar a sumar minutos. Hablando de esa experiencia que estábamos pidiendo, es muy difícil también, hay que ser justos con él, es muy difícil ganarse un puesto con la exigencia del Cholo, con la plantilla,
con la nómina que en los últimos años se ha manejado ya en el Atlético de Madrid. Es muy difícil, pero me parece fantástico esta opción de que pueda llegar a tener minutos en el Alavés, ¿no? Y a lo mejor no anda solo la hormiga en Grecia, porque el Olympiacos también pregunta por Edson Álvarez. Ahí estaba sondeando terreno en España con la Real Sociedad, pero ahora ha trascendido ya desde hace un par de días que el club griego estaría sondeando el entorno del experimentado futbolista mexicano y podría ser también opción de refuerzo. Con esta vamos a pausa, la primera en Fútbol Picante, y venimos. Hablaremos de Cruz Azul. ¿Qué está pasando en Cruz Azul? Tratando de buscar explicaciones a este mal arranque de campeonato del actual campeón del fútbol mexicano. Él tenía un cuerpo técnico cuando llegó a Cruz Azul. ¿Y para la renovación? Y para la renovación le agregaron a dos de no que habían estado con Anselmi. No gente de Wiki, pero el equipo, el cuerpo técnico que fue campeón no es el mismo de hoy. Es decir, le agregaron gente de Anselmi o que estuvo con Anselmi. Es que todo suma, no necesariamente. Esto lo decía Paco Gabriel el pasado sábado aquí en la mesa de Fútbol Picante. Y en efecto, estos son los cuerpos técnicos de Cruz Azul. El del torneo pasado, cuando llega Joel Wiki, y el de ahora para el Apertura con un par de incorporaciones. Uno que además no puede ser más obvio desde el nombre, ¿no? Facundo Oreja, que habría sido antes asistente o parte del cuerpo técnico de Martín Anselmi, gente cercana a Iván Alonso, y que ahora estaría, pues, eso básicamente, parando eso en el cuerpo técnico de Joel Wiki para luego tal vez reportarlo a alguien más. Vamos a escuchar el reporte completo de César Caballero. César, ¿qué hay con todo esto y cuánto podría ser una de las razones de por qué Cruz Azul está como está en este arranque de torneo? Hola Ricky Push, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. La conformación del cuerpo técnico de Joel Wiki para este torneo fue una decisión de la directiva de Cruz Azul. Iván Alonso y Víctor Manuel Velázquez le prometieron a Wiki que si quedaba campeón del torneo anterior, se quedaría al frente del equipo. Una situación que respetaron, pero también con la condicionante de que ellos armarían el cuerpo técnico. En el partido de la gran final del Clausura 2026, los auxiliares de Wiki eran Sergio Pinto y Marco Calvillo, dos hombres institucionales que fueron reubicados dentro de la institución. Posteriormente, Iván Alonso trajo a Facundo Oreja y a Diego Botayoli, dos hombres que ya conocían Cruz Azul porque estuvieron trabajando en la etapa de Martín Anselmi. Incluso cuando Anselmi se marcha al Porto, Iván Alonso tenía la intención de que Oreja se quedara al frente del equipo. Sin embargo, el argentino desechó esta posibilidad. Ya posteriormente regresa de nueva cuenta como auxiliar técnico, mientras que Diego Botayoli es el encargado de todo el alto rendimiento de la institución. Hay otro nombre que también está en esta conformación del cuerpo técnico, que es el de Nicolás Viconis, que es el encargado de la psicología deportiva en todas las categorías de Cruz Azul. Joel Wiki tuvo la posibilidad también de elegir algunos elementos, entre ellos escogió a Juan José Martínez como uno de sus auxiliares y mantuvo a Fernando Ramos como su preparador físico. Así que de esta manera se conformó el cuerpo técnico de Joel Wiki para el presente torneo. Por otra parte, con respecto a la situación de Eric Lira, se espera que esta semana llegue una tercera oferta por parte del Mónaco que ya esté prácticamente sobre lo que pide Cruz Azul. Como ya sabemos, Lira no fue convocado al partido de la jornada anterior contra el Atlas para cuidarlo de alguna lesión, pero también porque lo han notado un poco desconcentrado y ansioso por esta situación de marcharse a Europa, así que prefirieron darle descanso. Al interior de Cruz Azul confían que esta misma semana se cerrará la transferencia de Eric Lira al Mónaco porque las cosas avanzan de muy buena manera. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, César, muchísimas gracias. ¿Importa o no importa esto que pasa al interior de Cruz Azul con la conformación del cuerpo técnico y a la luz de los resultados, tocayo? Paco decía, agregaron, creo que se quedó corto, yo voy a un poquito más allá, yo creo que cuando te agregan es porque te imponen. Entonces, más bien le impusieron una conformación. Yo estoy seguro de que si Joel Wiki no fuera un técnico de casa institucional al cual se le va a dar la oportunidad con un equipo muy competitivo cuyo objetivo es el logro deportivo, no hubiera aceptado.
lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque es campeón, porque hay alegría, se festeja y se le da la oportunidad de continuar. Y entonces, pues una de las cosas es aceptar un poco lo que te impongan. Pero yo estoy seguro que si es otro técnico de jerarquía con más trayectoria, rechaza o me voy. ¿Extranjero? No le pasa. Extranjero, mexicano, el que sea, pero de mayor jerarquía. Ok. Yo es lo que yo supongo, ¿no? Porque no veo otra. O sea, regresar a gente que estuvo con Anselmi, cuyo Anselmi se fue al equipo, yo no lo veo para nada bien. Por lo menos con la información que tenemos, porque hay que estar también en el día a día. Correcto. En un tema de mero contexto a todo esto, y solo como rumores, porque han sido rumores que se han venido contando desde el principio, Joel Wiki Desi no era candidato de Iván Alonso y Joel Wiki termina siendo, hablando del... ¿Sino de quién? De Alonso. No, Alonso no estaba con Wiki, ¿no? Aparentemente Alonso se ve rebasado. No, pero ya se va a quedar Wiki. por el nombramiento. Ok, vamos a traerle No, estas por dos eso personas. cuento yo que al Alonso no estar muy convencido con Wiki, dice, bueno, sí que se quede, pero le pongo dos ¿Por de eso? mi confianza. Solo como contexto, lo digo como contexto porque esto pasa, o sea, la designación de Wiki rebasa a Iván Alonso en su momento. A mí me cuesta creer que dos personas, porque vimos la lista ahí, puedan cambiar una dinámica interna del vestidor y que los futbolistas se contrapiquen y digan, no voy a jugar como venía jugando después de ser campeones. O sea, no tiene nada que ver, dirías tú. Me cuesta trabajo entender. A lo mejor soy muy ingenua, a lo mejor hay entendimientos internos que no sabemos tampoco en Cruz Azul, pero yo no quiero comprar esa especulación. Realmente creo que los partidos así son. Tienes una pequeña racha, 3 partidos que no has ganado, entiendo, pero era lógico después de Wiki lo que logró en poquitos días después de destituir al Arcamón. A partir de eso, ahora tiene que empezar a gestionar qué tipo de jugadores están para cumplir lo que él requiere. Los otros están para atender y ayudar. Sí, a lo mejor entiendo el tema de estar ahí escuchando lo que se dice en el vestidor, a lo mejor le dan información al director deportivo, pero se supone que para eso es un organigrama, que todos estén alineados y no ponerse un balazo en el pie para ver que caiga una persona. Si es así... Los auxiliares son para estamos, cuestionar mal. al técnico, para darle Claro. ideas, para apoyarlo, para decirle, oye, no estoy de acuerdo, ¿por qué no ves esto? Después el técnico decide. Pero un buen auxiliar es el que cuestiona, no el que le dice que sí a todo, porque ese no te sirve para nada. Por lo menos así pienso No, yo. de acuerdo, y tampoco un entrenador que sea autoritario. Se supone que una cabeza o varias cabezas piensan mejor que una sola. Entonces, no hay que buscarle demasiado. Si Cruz Azul llega a tener una racha de 9 partidos sin ganar, Como ya la tuvo. ahí ya estaríamos hablando de la crisis. ¿Cómo lo ves, Adán? A ver, yo creo que hay que mantener la mesura en todo momento, como se debió mantener alrededor de Wiki cuando es campeón y ahora que están pasando por este pequeño bache, que ni siquiera me atrevería yo a llamarle crisis. Lo que sí coincido plenamente con Ricardo es lo injusto o lo ingrato que ha sido con Wiki en su naciente carrera como técnico, porque se le dio una promesa de te quedas en el cargo si eres campeón. No nos olvidemos que esa fue. ¿Cómo aseguras el puesto siempre y cuando seas campeón? ¡Ah! Y luego, Menuda tarea la que le dieron, pero resulta que la consigue. Y ya una vez que la consigue, creo que se ha ganado el derecho a decir, ya me quedé, yo elijo a mi equipo de trabajo. Eso es Claro, lo más sano. claro. Yo ya soy el que voy a mandar, me voy a quedar como el técnico permanente a partir de ahí. Confío en este como auxiliar, confío en aquel para que sea mi preparador físico. Tienes que armar tu equipo de trabajo, como en cualquier empresa lo mismo, va a pasar un equipo de fútbol. Y el que se le hayan impuesto a auxiliares me parece gravísimo. Y claro, dice Ricardo muy bien, a un técnico de prestigio, de renombre, extranjero, nacional, que tú quieras, no lo hubiera permitido, pero Wiki no iba a desaprovechar la grandísima oportunidad de seguir dirigiendo al Cruz Azul después de ser campeón. Por eso digo, qué ingratos han sido en Cruz Azul con el mismo Wiki, porque lo han llevado en todas a mil. Lo van a desgastar. Ahora, una de abogado del diablo, porque el cuerpo técnico con el que sale campeón Wiki, Roberto, se hace al vapor. En medio de la emergencia le dicen, pues vente tú, y diriges tú, Joel, y a ver cómo nos va. Y salen campeones. A lo mejor Wiki tampoco tiene un cuerpo técnico tan definido y Cruz Azul e Iván Alonso, de buena onda y no para que le pasen chismes, pues le termina echando una mano en la conformación del cuerpo ¿Qué técnico. cambios hubo del cuerpo técnico del Arcamón al de Wiki? Además de ellos dos, además de que Wiki llega por el Arcamón, ¿quién más se fue y quién llegó? En el ¿Cuántos caso del cambios Arcamón creo hubo que sí ahí? se va el cuerpo técnico Todos, completo, y ¿no? vienen Con institucionales. Arcamón. Y, Y se Wiki- queda solo la gente interna. Y Wiki con la urgencia y Se arma con lo que había ahí en la Noria, por y eso un poco al vapor. Y la otra es auxiliares, con 2 ya tienes más que suficiente, auxiliares.
Entiendo, preparador físico, pero esas son áreas distintas. Bueno, buen ahora preparador Rafa va a físico, tener 3 en selección. Sí, no tiene que ser de tu equipo el preparador físico, pero el Monterrey? sí haber una buena relación de que, a ver, ¿por qué haces esto? ¿Qué tipo de trabajo quiero? Y revisar que estén bien físicamente o no. Auxiliares, alguien que me ayude a ver qué está pasando, a quién pones, a quién no, a quién cambias, a quién no. 2 ya son muchos, ¿eh? Híjole, Robert. 2 son Ya en la muchos. actualidad, Roberto, cada vez son más. Por eso, Parecen equipos de fútbol pueden americano. Coincido contigo, pero cada para vez son cobrar más. pueden inventar 6 o 7. Pero con 2 de confianza estás, pero sobradísimo. Sí. Yo te diría que si confías plenamente en uno, con ese tienes. Otra cabeza que ve el fútbol distinto y dice, pero bueno, 2, 5, 6, ¿no? Entonces yo quisiera saber estos nombres que vimos, ¿qué hace cada uno? ¿Son auxiliares todos? Oreja Excesivo, hace el tema de la táctica fija. Y la otra, sí son muchos cambios de un equipo que fue campeón al que juega el siguiente torneo. Aunque haya sido armado sobre la marcha el cuerpo técnico de Wiki, sí son muchos cambios. Y entiendo lo que dice Ricardo, sí, pues te lo impusieron. Pero ahí también tiene que entrar en juego la categoría del propio técnico. Claro. Yo fui campeón y con esto no trabajo. Y mi equipo es este, Pues sí. y hazle como quieras. Pues sí. Bueno, entonces Fíjate. se critica al extranjero también porque no se lo imponen, porque no dejan No que se se lo deja, impongan. claro. Porque llegan y dicen, este es mi cuerpo técnico y tú me avisas si contratas a todo o no. Ahí está mi teléfono y contratas a todos, ¿verdad? ¿Quieres que trabaje contigo? Ahí están los requisitos, ahí están las condiciones. ¿Las cumples o no? Tienes que ganarte esa jerarquía también, darte a valer. Y Wiki creo que estaba en un muy buen Roberto. momento. Si es que Wiki no estuviera estoy contento de con acuerdo. este equipo, a lo mejor está feliz con este cuerpo Aparte son técnico. suposiciones, Roberto. Y no ve eso como parte del problema del mal Tuve funcionamiento una de Cruz Azul. fotografía de un equipo de hace 25 años, donde salen los jugadores, sí. el cuerpo técnico, y veo una fotografía actual. Vas a ver a 5 o 6 de Pans y puros jugadores de antes, y ahora vas a ver a 25 de Pans y a 23 o 24 jugadores. El nutriólogo, el antropólogo, el sociólogo, de Que no todo. necesariamente de está mal, todo hay. El Que no coach, Pero tres necesariamente- auxiliares, ay, te juro. Está bien, pero te lo auxiliares digo, con uno tienes. te lo digo por experiencia. Hay gente que de repente llega al club con el cuerpo técnico y nomás están. Ese foco no sirve, y a ver, me cambian, por favor. Y nomás están viendo a ver a quién frega, que se dediquen a lo que se dedican al cuadrito verde. Sí. Lo demás lo controla la directiva o hay gente especializada para ello. Cada caso es distinto, pero ahora mencionabas lo de que es un caso medianamente similar, lo de Rafa Márquez con selección. Varios de los dueños sí tenían esa inquietud, decían, vamos a poner a un técnico que no tiene experiencia dirigiendo en primera división, ok, arrópenlo con auxiliares de experiencia. Y Rafa le dice, señores, yo voy a conformar mi cuerpo técnico y yo voy a traer la gente. Y ahí en ese estilo de afloje no se deja Rafa y empieza a traer gente y a conformar y están en la recta final de los Pues en lugar de uno sin contratos, experiencia hay 4 sin experiencia, muy bien. pero los elige Rafa. Sí, los elige. Pero Bueno, hay uno tampoco- con mucha a ver, experiencia que será Juan Manuel. Pero Lillo, tampoco y me luego gusta sí. que pongamos a Joel Wiki, que no tiene el carácter para decir esto. No, quiero y quiero, y estamos- esto no. eso es una Eso- suposición. Sí, estamos suponiendo. Sí, en a esa partir de ahí. suposición tampoco yo estoy de acuerdo en que pongamos al mexicano de entrenador que no tenga el carácter para decir, esto no me parece. ¿Qué tal si él ya lo detectó y dice, ¿sabes qué? Estos son los resultados a través de lo que hicimos cuando fuimos campeones en poco tiempo? También hay que darle el crédito a un entrenador Pero si con se los cambiaron, carácter. sí, sin tener la información de adentro, si la lectura que le das de afuera es O sea, esto que, permitió que se esto los que vimos cambiara. es un hecho. O sea, la diferencia de cuerpo técnico Ok, existe. si se los tal cual. cambiaron, ¿Por qué? entonces No sabemos el- si de acuerdo. Claro el asunto. Demasiados cambios. Había un Vázquez que se convirtió en Velázquez, o fue error No, ahí sí. o realmente. Eran nada más 2 cambios que Vázquez se agregaron. desapareció no, yo ahí vi 4 cambios. No, los que estaban resaltados trabajaron en el cuerpo técnico de Anselmi. Anselmi, pero Anteriores. cambios en el cuerpo técnico fueron en efecto varios más. Varios No más. fueron De la solo Solo izquierda dos de la nombres derecha. repitieron. Del gráfico que nos ahora es un presentaron, Vázquez. solo dos nombres Es que es así. repitieron. Solo es así. Pero si es así, entonces directamente hay Son que señalar al demasiados director cambios. deportivo. Iván Alonso. Bueno, a ver, Se está haciendo. Al margen de todo esto, hay cosas, decías tú, la cancha. ¿Qué tiene que hacer? sí, Cruz no, Azul la en cancha, yo recuerdo, porque es muy poco el tiempo que ha pasado de Rotondi y Jorge Sánchez. Estamos hablando de un equipo que juega permanentemente desde hace mucho tiempo con línea de 5, con 3 centrales y 2 carrileros. carrileros, que eran Rotondi y Jorge Sánchez, ¿se acuerdan? Era una de las fortalezas del equipo. ¿Cuántas veces vimos entrar a uno y rematar al otro y hacer goles? Estamos hablando de los carrileros, ¿sí? ¿Qué está pasando con Cruz Azul? ¿Qué ha pasado, por lo menos en el último partido? Sí, vamos a ver estas jugadas, porque creo que es un detalle. Campos, carrilero, desbordado, y el que va a cerrar acá, que es Jeremy, superado. Lo ¿Sí? atropellan Con ahí, falta, con lo que tú me digas, pero superado. ¿Sí? Ese fue el primer gol. Un centro por derecha que se remata por izquierda. Vamos a ver el segundo. ¿A quién le quitaron ahí? ¿A quién le van a permitir el centro? Campos. ¿Y a quién le van a rematar aquí? A Jeremy. Entonces, han estado mucho más ocupados con 3 centrales
en defender que en atacar. Es una de las fortalezas y el equipo es largo. Observen las distancias entre la última línea y el sector defensivo ante la pérdida de la pelota frente al Atlas. Ahí se va a perder la pelota, ya se perdió. El equipo está muy largo, hay muchos espacios en la cancha que aprovecha el Atlas de esta forma, ¿no? Entonces son cosas que se ven a la luz, o sea, se detectan en cualquier partido y que creo que Cruz Azul no permitía este tipo de errores. El otro es el fildeo y el otro es la pelota detenida, que ha tenido muchos problemas, ¿no? Bueno, pues entre una cosa y otra, Cruz Azul tiene chamba para corregir, evidentemente, porque el campeón no ha arrancado bien el presente apertura.